Hola a todos, esto es Showtime Showtime. 112. Hermann Göring destaca como una de las figuras más infames de la historia. Su infamia como uno de los líderes nazis es bien conocida, y no vamos a cubrir eso aquí. Así que si eres un extraterrestre o parte de la generación Z, quizá quieras buscar en Google lo básico. Pero si eres más que un simple aficionado a la historia, probablemente sepas que Göring también fue un as de combate en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿sabes exactamente cuántas victorias se le atribuyen? ¿Qué aviones pilotó realmente y contra qué aeronaves enemigas se enfrentó en combate? ¿Alguna vez logró una victoria en el legendario triplano Fokker? ¿Y cuántas de sus derribos confirmados coinciden con los registros británicos y franceses? Si tienes curiosidad por este tipo de detalles, estás en el lugar correcto. Este video es para ti. Dejemos algo claro, el objetivo aquí no es glorificar a un criminal de guerra condenado. En cambio, estamos aquí para mostrar que la historia está llena de matices y relatos inesperados, y a veces los hechos menos conocidos son los más fascinantes. Göring nació en 1893. Su padre fue un exoficial del ejército y sirvió como gobernador general de África del sudoeste alemana. De niño, el joven Hermann en realidad vivió en un castillo medieval real, propiedad de su padrino, Hermann Eppenstein, un médico adinerado de ascendencia judía. Rodeado de esas influencias, no es de sorprender que Göring desarrollara un interés temprano por lo militar. Con solo 16 años, fue enviado a una academia militar en Berlín. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Göring era un joven teniente de infantería. Pasó las primeras 7 semanas de la guerra como comandante de compañía, enfrascado en feroces combates contra los franceses. Pero a finales de septiembre de 1914, su carrera en la infantería se detuvo de repente, debido a un fuerte dolor de rodilla causado por artritis reumatoide, una condición con la que ya había luchado antes, pero que se volvió insoportable bajo las duras condiciones de la guerra. Fue entonces cuando el amigo de Göring, Bruno Lertz, intervino con una solución. Lertz ya se había unido al naciente Flegelingsfliegertruppen, el servicio aéreo alemán, e invitó a Göring a unirse a él como su observador. Los oficiales subalternos no podían transferirse solo por capricho, pero Göring pidió un favor a su influyente padrino, el doctor Eppenstein, y pronto se encontró volando como observador de Lertz con la Feldfliegerabteilung 25 o sección de vuelo de campo 25. Volaban el Aviatik BB-2, un biplano biplaza utilizado principalmente para reconocimiento y los primeros bombardeos. Incluso en este momento, Göring mostraba una tendencia a la exageración en sus informes de misión. La llegada del nuevo Fokker Eindecker, con su ametralladora sincronizada que disparaba a través de la hélice, fue aparentemente la motivación que Göring necesitaba para solicitar el entrenamiento como piloto. Obtuvo sus alas en septiembre de 1915. Después de solo un vuelo en el monoplano Fokker y sin la autorización adecuada, regresó a su antigua unidad, esta vez como piloto, volando el Albatros C-1. Un avión de reconocimiento biplaza armado con una ametralladora defensiva, pero a veces también con otra de disparo frontal. Göring afirmó su primera victoria aérea como piloto, el 16 de noviembre de 1915, derribando un biplano francés, Maurice Farman MFMF-7, una victoria que fue confirmada oficialmente, aunque los registros franceses no muestran una pérdida correspondiente. Göring participó en combates sobre Verdún en 1916 y el 14 de marzo afirmó su segunda victoria, esta vez pilotando el nuevo AEGG-2 de 2 motores, técnicamente un bombardero. Su objetivo era el Caudron G4 francés, que aterrizó forzosamente en territorio controlado por los alemanes y su tripulación fue capturada. A Göring se le acreditó la victoria, aunque fue su artillero quien disparó. Göring no tenía una ametralladora en la parte delantera. 2 derribos confirmados eran impresionantes para un piloto de reconocimiento, pero la verdadera gloria era para los ases de cazas monoplaza, como Oswald Belkem y Max Immelmann. Tan ambicioso como siempre, Göring estaba decidido a unirse a sus filas. El 9 de julio, 1916, finalmente tuvo la oportunidad de volar un avión de combate monoplaza, no el famoso monoplano Fokker, que para entonces era casi tan peligroso para sus propios pilotos como para el enemigo, sino el Halberstadt B-2. Este caza menos conocido tenía un mejor rendimiento que el Fokker Eindecker y su motor estacionario ofrecía ventajas sobre el problemático motor rotatorio del Fokker. El Halberstadt también era bastante maniobrable y bueno en picada. La primera victoria reclamada por Göring como piloto de monoplaza fue el 15 de julio de 1916 contra un biplano Voisin francés, pero no fue confirmada. Sin embargo, el 30 de julio Göring
reclamó y se le acreditó el derribo de un Caudron G4 francés, una victoria que coincide con los registros de pérdidas franceses. En octubre de 1916, Göring fue transferido a la recién formada Jagdstaffel, o Escuadrón de Caza 5 que apoyaba a las fuerzas alemanas durante la Batalla del Somme. A partir de este momento, sus principales oponentes fueron pilotos británicos. El 2 de noviembre, Göring se encontró en un combate aéreo dramático, detallado en ambas biografías. En el relato de 1932, Göring y otros 2 pilotos alemanes estaban buscando un gran bombardero británico en un clima brumoso. Göring localizó el objetivo, pero su compañero de ala se retiró, dejándolo solo y sin saber que al menos 20 cazas enemigos acechaban arriba. Se lanzó sobre el bombardero, hiriendo al artillero y a 2 reemplazos. Luego dañó uno de los motores del bombardero, obligándolo a regresar a la base planeando. De repente, una docena de cazas británicos monoplaza atacaron. El Halberstadt de Göring recibió varios impactos y él resultó herido en la cadera. Con la munición agotándose, se lanzó en picada, escapó entre la niebla y logró aterrizar cerca de un cementerio con una iglesia convertida en hospital de campaña, perdiendo brevemente el conocimiento en el proceso. Su biografía de 1937 omite el aterrizaje melodramático en el cementerio, mientras que el informe oficial afirma que atacó un biplano enemigo y fue atacado solo por 6 cazas. El bombardero que atacó casi con certeza no era el Handley Page Type O, como sugirió Göring, sino un B-2D mucho más pequeño, que de hecho fue derribado en la zona alrededor de esa época. El piloto, el sargento Cecil Bromley, murió más tarde a causa de sus heridas. Ambos bandos perdieron un avión, pero ni Göring ni los pilotos británicos recibieron un reconocimiento oficial por la victoria. La historia del combate aéreo está llena de esas discrepancias. Muchas victorias confirmadas no pueden vincularse con los registros de pérdidas enemigas, y a veces, como en este caso, las victorias no se acreditan por falta de testigos o evidencia física. Göring pasó varios meses recuperándose de sus heridas y realizando tareas en tierra. Una vez más, su amigo Lertz, que ahora comandaba la Jagdstaffel 26, movió influencias para que Göring fuera asignado a su unidad, ahora volando el nuevo Albatros D3, que presumía de un mejor rendimiento y mayor potencia de fuego. Göring luchó por alcanzar el éxito hasta abril de 1917, un periodo conocido como Abril Sangriento, cuando el Real Cuerpo Aéreo Británico y el Servicio Aéreo de la Marina Real perdieron un tercio de sus aviadores en el frente. El 23 de abril, los cielos despejados propiciaron una gran ofensiva británica, con intensa actividad aérea cerca de Arras. Lertz envió una patrulla de cazas a las 4:30 p.m., incluyendo a Göring. Durante el vuelo de casi 200 kilómetros y 2 horas en el aire, el grupo de Göring se encontró con 4 biplanos británicos F-2B. Göring dañó uno, obligándolo a aterrizar de emergencia en el lado británico, pero con suficientes testigos alemanes para confirmar su victoria.
Göring reclamó otra baja el 28 de abril de 1917, cuando su escuadrilla atacó a un grupo de 6 Sopwith biplaza. Su objetivo se estrelló detrás de las líneas alemanas cerca de Saint-Quentin. Otro Sopwith cayó detrás de las líneas británicas. A 2 pilotos alemanes se les acreditaron victorias, pero los registros británicos muestran solo una pérdida. El Sopwith Strutter, pilotado por el segundo teniente Clifford Rees y el aviador de segunda clase William Moult, quienes fueron capturados. Es probable que Göring haya sido quien los derribó. Aunque los alemanes no reconocían oficialmente a los pilotos con 5 victorias como ases, ese título ahora es generalmente aceptado, y la victoria de Göring el 28 de abril de 1917 marca el punto en el que se ganó ese título. Siguió logrando muchas más victorias aéreas y alcanzó considerable fama. Todavía es abril de 1917, un mes que pasaría a la historia como Abril Sangriento debido a las enormes pérdidas sufridas por los aviadores británicos. El 29 de abril, Göring presentó un informe de combate describiendo una pelea aérea con un nuevo monoplaza Newport sobre Ramillies a las 7:45 p.m. Logró derribar a su oponente, quien intentó aterrizar pero en su lugar se estrelló. El piloto, el subteniente sudafricano Albert Fletcher del Servicio Aéreo de la Marina Real, resultó gravemente herido pero sobrevivió y fue hecho prisionero. Aunque el informe de Göring menciona un número de serie que no coincide con los registros de pérdidas británicos, no hay duda de que derribó un Newport 17 bis pilotado por Fletcher. De hecho, todavía existe una foto que Göring tomó del avión derribado. Esto marcó su primera victoria sobre un caza monoplaza. El propio Göring casi corre la misma suerte solo unos minutos después. Volando a solo 100 metros, fue atacado por otro Newport nuevo, que estaba siendo perseguido por un albatros alemán. El avión de Göring fue alcanzado, cortando los cables de los alerones, pero el nuevo Newport fue obligado a aterrizar por el otro piloto alemán y Göring logró regresar a la base como pudo. Once días después, el 10 de mayo, Göring presentó una nueva reclamación de victoria. El informe oficial no ha sobrevivido, pero Göring relató la batalla en 1923 para una antología de historias de aviadores alemanes, agregando su típico toque dramático. Era un hermoso día de primavera, de repente interrumpido por el zumbido distante de aviones enemigos. Göring subió a toda prisa a su Albatros D3, acompañado por 3 compañeros de escuadrón. Ascendieron a 5.000 metros y se dirigieron hacia Cambrai, buscando aviones enemigos. Pronto avistaron 4 bombarderos a 4.000 metros que ya iban de regreso a casa, con varios cazas monoplaza acercándose para cubrirlos. Göring decidió ir tras los cazas primero.
Su grupo se lanzó en picada, disparando sin parar, y los pilotos británicos se retiraron, regresando hacia sus propias líneas. Con el cielo despejado de cazas enemigos, los pilotos de Albatros dirigieron su atención a los bombarderos Airco DH-4, eligiendo cada uno un objetivo. Göring se acercó al suyo, esquivando el fuego defensivo del artillero trasero. Se lanzó por debajo del bombardero para atacar desde su punto ciego y abrió fuego. El avión enemigo cayó y se estrelló. Dos de sus compañeros pilotos, el teniente Walter Bloom y el sargento Witzel Fritz Kepps, también reclamaron victorias y los tres recibieron crédito oficial. Bloom llegaría a convertirse en un as exitoso con 26 derribos más. Los registros del Escuadrón 55 británico de ese día anotan la pérdida de 3 Airco DH-4, uno pilotado por el segundo teniente Trevor Webb, y el aviador de primera clase Walter Bond fue atribuido oficialmente al fuego antiaéreo alemán, pero es probable que Göring fuera quien realmente los derribó. Con su séptima victoria, Göring recibió más buenas noticias. Fue nombrado comandante de la Jagdstaffel 27. Para este momento, el Albatros D-3 comenzaba a ser superado por nuevos aviones aliados como el Spad, el Sopwith triplano y el S-5, lo que hacía que el liderazgo experimentado fuera más importante que nunca. El escuadrón se trasladó a un nuevo aeródromo en las afueras de Lille, una ciudad industrial clave en la Francia ocupada por Alemania. El siguiente gran foco de la ofensiva aliada estaba a solo 18 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad. A finales de mayo y principios de junio de 1917, Göring se enfrentó varias veces a aviones enemigos. En una ocasión, incluso fue obligado a aterrizar por un Sopwith triplano. Afirmó que su formación se había enfrentado a varios tipos de aviones aliados al mismo tiempo, aunque es probable que haya combinado detalles de varios encuentros separados. Göring no consiguió otra victoria hasta el 8 de junio de 1917. Más tarde describió este vuelo para una antología de los años 20 sobre la aviación alemana en tiempos de guerra. Esa mañana despegó con 10 aviones de su escuadrón. A unos 60 kilómetros de la base y a 4.000 metros sobre el frente, avistaron una formación de 12 Nieuports por encima de ellos. Los británicos se lanzaron en picada para atacar, y la batalla rápidamente se convirtió en duelos 1 a 1. Göring vio que un avión enemigo venía directamente hacia él. Logró girar a tiempo, elevarse y atacar de frente al nuevo Nieuport. Se desató un feroz combate aéreo, con ambos pilotos acertando disparos, mientras descendían en espiral a una altitud más baja. Quedándose sin municiones, Göring logró otro impacto. Esta vez, el avión británico cayó, pero el piloto sobrevivió al aterrizaje forzoso. Göring afirmó que el piloto era el segundo teniente Frank Sly, un as con 5 victorias, y más tarde relató que discutió la pelea con el australiano capturado.
Sin embargo, los registros muestran que Slee no era un as, sino un novato en su primera misión sobre las líneas. Le habían dicho que se mantuviera al borde de la formación y evitara el combate, pero no pudo resistirse a lanzarse sobre lo que parecía un objetivo fácil. Luego fue atacado por 2 cazas Albatros y obligado a aterrizar de emergencia. Así que, aunque Göring probablemente obtuvo una victoria aquí, no pudo resistirse a adornar la historia. El 16 de julio de 1917, Göring y otros 10 pilotos de su unidad atacaron a caza C-5 del Escuadrón 56 del Real Cuerpo Aéreo, que escoltaban bombarderos. Göring rápidamente derribó un S-5 pilotado por el segundo teniente Robert Jardine, quien murió en el accidente. Göring luego se enfrentó con otro caza y el duelo los llevó a descender hasta 200 metros de altura. Pero el avión de Göring estaba gravemente dañado, con el motor colgando suelto en el fuselaje. Aterrizó de emergencia detrás de las trincheras alemanas. El avión se volteó y quedó dañado sin posibilidad de reparación, poniendo fin a la carrera de su confiable Albatros D3, número de serie 2049-16, en el que anteriormente había conseguido 4 victorias. Con 9 derribos confirmados, Göring ahora pasó al mejorado Albatros DD5. Si quieres saber qué pasó después, háznoslo saber en los comentarios. Y mientras tanto, sigue viendo Showtime 112. Hola a todos, esto es Showtime 112. Estamos de regreso con el capítulo final de la historia de Hermann Göring en la Primera Guerra Mundial. Como quizás sepan, el infame líder nazi tuvo una carrera muy exitosa como as de combate en la Gran Guerra. Ve los primeros 2 videos si te los perdiste. Cuando lo dejamos por última vez, el 16 de julio de 1917, Göring era el oficial al mando de la Jagdstaffel, o Escuadrón de Caza 27. Aunque se le atribuyó haber derribado un CC-5A en esa fecha, su viejo y confiable Albatros DD3 resultó dañado y fue dado de baja después de un aterrizaje forzoso. La nueva montura de Göring era otro Albatros, el DD5. La mejora en el rendimiento sobre el modelo anterior era marginal. Los aliados estaban introduciendo modelos mejorados, pero a pesar de todo esto, resultaría ser el tipo más exitoso en el marcador de Göring. Su primer derribo reclamado con el DD5 llegó el 27 de julio de 1917, al sur de Passchendaele. La supuesta víctima fue un Martinsyde, pero no existen registros británicos que confirmen tal pérdida. Sin embargo, a Göring se le acreditó su 10ª victoria. Su 11ª victoria es mucho más segura. El 5 de agosto su patrulla atacó a 9 Sopwith Camel, que en ese momento eran bastante nuevos en las líneas del frente. Göring logró ponerse detrás de un Camel y lo alcanzó desde una distancia de unos 50 metros. Empezó a salir humo del avión británico, y el piloto, el teniente Gilbert Baden, entró en espiral y desapareció en densas nubes. El teniente Baden del escuadrón número 70 resultó herido, pero logró regresar a las líneas británicas y luego aterrizó de emergencia.
La carrera de Göring iba en ascenso. El 18 de agosto de 1917 fue ascendido a Oberleutnant y una semana después se le acreditó otra victoria confirmada, la 12ª. Liderando una patrulla vespertina, primero atacó un avión biplaza F-2. Sus armas pronto se atascaron, así que se retiró. Sin embargo, pudo destrabarlas. Pero en ese momento, vio un Sopwith Camel solitario a 4.200 metros al sur de Ypres. Persiguió al caza británico hasta 1.800 metros, disparando de manera constante. Su oponente finalmente cayó y se estrelló en la neblina. La afirmación de Göring puede relacionarse con la pérdida de un Camel pilotado por un futuro AS, el segundo teniente Orlando Bridgman, también del escuadrón número 70, quien resultó herido pero sobrevivió al encuentro. La 13ª victoria de Göring fue un Airco DH-4 de la 57 Escuadrilla RFC que reclamó el 3 de septiembre. Su reclamación de un Sopwith Camel el 20 de septiembre no fue confirmada, pero Göring tuvo más suerte al día siguiente. El 21 de septiembre de 1917, poco después de las 9 a.m., Göring avistó 14 cazas Bristol en una misión de bombardeo a unos 1.000 metros. Los cazas alemanes atacaron y Göring se colocó debajo de la cola de un Bristol y abrió fuego. El avión británico cayó y se estrelló. La víctima de Göring probablemente fue un as con 15 victorias, el segundo teniente Ralph Curtis y su observador Desmond Uniacke del escuadrón número 48. Curtis murió a causa de sus heridas, mientras que Uniacke sobrevivió. El avión británico ciertamente fue derribado, pero aparte de Göring, otro piloto alemán, el teniente Fritz Kirchheffer, aparentemente recibió todo el crédito por el mismo avión, lo que muestra la naturaleza algo caprichosa del reconocimiento de victorias en la Gran Guerra. Göring tuvo que esperar un mes completo hasta su próxima victoria. El 21 de octubre a las 3:45 p.m., él y otros 5 pilotos avistaron 5 cazas enemigos que identificaron como Sopwiths, atacando a un avión de reconocimiento alemán LBG. Se reclamó el derribo de 3 cazas británicos, incluido uno atribuido a Göring, justo al norte de Lille. Sin embargo, los pilotos alemanes identificaron erróneamente a sus oponentes, ya que los aviones británicos en realidad eran CE-5 del Escuadrón 84 del RFC. La víctima de Göring probablemente fue el piloto australiano Arthur Hampel, quien sobrevivió y fue capturado sin lesiones. La última victoria reclamada por Göring en 1917 ocurrió el 7 de noviembre. Él lideraba una formación de 9 cazas Albatros y afirmó haber derribado un DH-5, pero los registros británicos no muestran pérdidas. Sin embargo, a Göring se le acreditó su 16ª victoria. El resto de noviembre de 1917 hubo poco combate debido al mal clima, lo que frustró los esfuerzos de Göring por ganarse la famosa condecoración Pour le Mérite.
también conocida como el Blue Max, que en ese momento requería 20 victorias aéreas. Pasó el resto del año y principios de 1918 de permiso. Göring volvió a sumar victorias a finales de febrero de 1918. Su formación de 9 aviones estaba a unos 10 kilómetros de su aeródromo en Marke, Bélgica, durante una patrulla matutina, cuando fueron atacados por 2 C-5 británicos. Los pilotos británicos tenían la ventaja inicial de altura, pero la pelea pronto descendió de 1000 metros a 2000. Göring estimó que sus oponentes eran pilotos muy experimentados. Su propio avión estaba lleno de balas, pero evitó salir herido. Después de muchas maniobras difíciles, Göring hizo un giro cerrado que lo colocó detrás de uno de los cazas británicos. Disparando su ametralladora, derribó el SCS-5 matando a su piloto, el segundo teniente George Craig del Escuadrón 60. El segundo SCS-5 fue derribado por el teniente Rudolf Klimke, logrando su sexta victoria. Una vez más, Göring adornó su informe, llamando a Craig un capitán con reputación de audaz y valiente, cuando en realidad Craig no había tenido oportunidad de distinguirse. Problemas de salud obligaron a Göring a dejar de volar hasta el 7 de marzo, pero al regresar, su unidad fue reubicada a unos 50 kilómetros al sureste, en Échange, Francia, como parte de los preparativos para la ofensiva de primavera. Sin embargo, la Jagdstaffel vio poca acción al principio. Göring tuvo que esperar hasta el 7 de abril de 1918 para obtener su 18ª victoria. La Jagdstaffel 27 recibió el famoso triplano Fokker DR-1. No había suficientes para equipar a toda la unidad, así que continuó volando como una escuadrilla mixta, conservando algunos de sus albatros DD-5. El 7 de abril Göring y otros 9 pilotos atacaron un avión de reconocimiento británico R-8 de 2 plazas escoltado por cazas. Los alemanes volaban una mezcla de triplanos Fokker y Albatros DD-5. No está claro cuál de los tipos de avión estaba pilotando Göring en esta batalla, pero ciertamente voló el Fokker en varias misiones, así que esta pudo haber sido una de ellas. Göring fue tras el R-8 mientras la mayoría de los otros alemanes se ocupaban de los cazas británicos. Otro piloto alemán, el teniente Stoltenhoff, también atacó el R-8 y de hecho afirmó haberlo derribado. Sin embargo, la victoria fue acreditada a Göring como la número 18. Ambos pilotos pudieron haber dañado el biplaza británico, pero la antigüedad de Göring pudo haber influido. La tripulación británica, el segundo teniente Harry Collier y el teniente Eric Mawson, ambos sobrevivieron. El triplano fue una mejora para la Jagdstaffel 27, aunque era difícil de volar, y, para cuando entró en servicio generalizado, ya no era tan bueno como los modelos aliados más recientes. El propio Göring sufrió esa dificultad, justo un día después de la célebre muerte en combate de Manfred von Richthofen. Göring se estrelló contra un hangar, probablemente atrapado por el viento cruzado. Él salió ileso. Pero la estructura del avión ya no fue mencionada en los informes, lo que sugiere que fue dada de baja.
La Jacques Staffel 27 cambió de aeródromo nuevamente el 21 de mayo, trasladándose a Ribes. Sin embargo, este periodo fue bastante infructuoso para la unidad, que vio poco combate. Sin embargo, Göring finalmente recibió su codiciada Pour le Mérite el 31 de mayo a pesar de no haber alcanzado las 20 victorias. Algún tiempo después de este logro, su unidad fue equipada con el nuevo biplano Fokker D-7, que resultó ser un avión mucho más fácil de volar en comparación con el triplano DR-1. También ofrecía una mayor velocidad máxima y una buena resistencia estructural, lo que permitía realizar picadas más agresivas y otras maniobras. El D-7 estaba a la altura de cualquier avión aliado de finales de la guerra. Después de cambiar de aeródromo nuevamente el 3 de junio a Mont-de-Soissons, Göring despegó en su nuevo Fokker D-7 2 días después, seguido por otros 4 aviones. A las 10 a.m. avistaron un biplano de reconocimiento francés Dorant RR-1, que dirigía el fuego de artillería y volaba hacia sus propias líneas. Göring persiguió al avión francés, gastando aproximadamente una cuarta parte de su munición y finalmente derribándolo. No hay registros de que un AR-1 haya sido derribado en esa fecha, pero sí se perdieron 5 Breguet 14, que son relativamente similares. Es posible que Göring haya identificado erróneamente a su víctima. Cuatro días después, el 9 de junio de 1918, Göring lideró una patrulla a media mañana, cuando vio una formación de cazas franceses Spad S-7 regresando a su aeródromo a unos 400 metros de altitud. Göring se lanzó en picada sobre uno de ellos. Informó que el caza enemigo cayó como una piedra y se estrelló contra el suelo en Horseshoe Wood, al sur de Coray. Sin embargo, el piloto francés Pierre Chant sobrevivió al derribo y fue capturado. Esto fue confirmado como la 20ª victoria de Göring. La 21ª victoria aérea de Göring, el 17 de junio de 1918, tuvo un sabor agridulce. A las 8:30 a.m., su escuadrilla de 7 aviones se topó con 5 Spads que atacaban algunos globos cautivos alemanes. Los pilotos de Fokker se lanzaron en picada e iniciaron un combate aéreo en el que Göring logró derribar un Spad 13 a unos 500 metros de altitud. Otro Spad fue derribado por Rudolf Klimke. 2 pilotos franceses, Marshal Franceschi y Adjutant Breton, sobrevivieron y fueron capturados, confirmando las afirmaciones alemanas. Sin embargo, 2 de los pilotos alemanes, Maximilian von Förster y Wilhelm Schaeffer, chocaron mientras intentaban atacar a un solo Spad. Ambos aviones se estrellaron, matando a sus pilotos. Göring asistió al segundo Die Entführung, o las primeras pruebas de tipos de aeronaves en Adelsdorf, que comenzaron el 3 de julio de 1918. Este evento fue iniciado originalmente por Manfred von Richthofen, con el propósito de que nuevos tipos de aviones fueran probados por pilotos de caza exitosos, quienes luego podrían usar su influencia sobre las decisiones de compra.
Uno de los nuevos diseños era el Zeppelin Lindalde 1, un caza totalmente metálico de ala en voladizo, con revestimiento resistente de aluminio en alas y fuselaje. Göring probó el nuevo caza y dio una valoración muy positiva. Le siguió el capitán Wilhelm Reinhardt, el sucesor elegido por Richthofen como comandante del Jagdgeschwader 1. Durante un picado, el ala superior y el fuselaje se rompieron, la aeronave se estrelló y Reinhardt murió. Esto dejó vacante el puesto de comandante, y el reemplazo fue elegido en 5 días. Resultó ser Hermann Göring. Superó a varios comandantes de escuadrilla con más victorias aéreas. La política jugó un papel importante, ya que el príncipe heredero Guillermo propuso a Göring, pero no hay duda de que pidió otro favor a su influyente padrino, el doctor Hermann Eppenstein, un médico rico de ascendencia judía. Comandar el Jagdgeschwader, originalmente liderado por el Barón Rojo, fue sin duda un gran honor, pero aparentemente no hizo mucho por el puntaje total de victorias de Göring. De hecho, solo sumó una victoria después de su nombramiento. El 18 de junio de 1918, Göring informó haber combatido contra una escuadrilla de Spad-13 franceses cerca de Saint-Bonnet a las 8:15 am. Afirmó haber derribado uno, mientras que otros 2 Spads fueron atribuidos a otros pilotos alemanes. Lamentablemente, el informe carece de detalles y, aunque es posible, no se puede relacionar con una pérdida francesa específica. Esta fue la 22ª victoria aérea confirmada de Göring y también la última. Aunque es una puntuación muy respetable, ni siquiera lo coloca en la lista de los 50 mejores ases alemanes de la Primera Guerra Mundial. De no haber sido por su papel en la Segunda Guerra Mundial, pocas personas conocerían su nombre hoy en día. Göring no voló mucho en los últimos 3 meses de la guerra, pero comandar el Jagdgeschwader de Richthofen fue sin duda un gran honor para él. Sin embargo, después de que él asumió el mando, la situación comenzó a deteriorarse para los alemanes, y las pérdidas empezaron a aumentar, ya que los aliados pudieron desplegar un número cada vez mayor de los modelos de aviones más recientes, lo cual Alemania no pudo igualar. De hecho, para agosto de 1918, Jagdgeschwader 1 se redujo a una sola Staffel. ¿Cuántas de los 22 derribos reclamados por Göring son ciertas o al menos altamente probables? La respuesta es 18 o 19, lo cual parece comparable con los registros de la mayoría de los otros pilotos. Como se mencionó antes, el propósito de esta serie no es glorificar a Göring ni a ninguna ideología totalitaria, sino simplemente dar una perspectiva adicional a la historia. Espero que les haya gustado la serie. Háganos saber si les gustaría ver más videos sobre la Primera Guerra Mundial y siéntanse libres de sugerir temas específicos. Y como siempre, sigan viendo Showtime 112.